Bienvenidos a todos. En muchas ocasiones se saca como tema en la comunidad química el hecho de que la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos se encuentra mal escrita, desactualizada, etc. Por tal motivo, en este proyecto presentaremos el análisis de una metodología de validación para un medicamento en particular, que es el clorhidrato de naloxona. Y descubriremos si la metodología se encuentra actualizada o no y si es necesario cambiarla. Dicho lo anterior, es necesario iniciar con los antecedentes para este proyecto. En primer lugar, la Farmacopea Nacional Mexicana, abreviada en lo subsecuente para este proyecto como FEUM, es un compendio descriptivo de medicamentos y demás insumos para la salud. Eso quiere decir que si alguna sustancia tiene implicaciones directas a la salud, se encontrará descrita en este compendio. Tanto su descripción general como la metodología para validarla y estandarizarla. La creación de este compendio se sitúa en el año 84. Su octava edición se publicó en 2004 y tuvo una actualización en 2006, conocida como suplemento para dispositivos médicos. A día de hoy se considera que la farmacopea mexicana es una de las más completas a nivel mundial, por lo cual una necesidad de actualización constante se ve en el horizonte, así como de sus procedimientos de validación, para notar si este documento se encuentra vigente aún y si sus metodologías no deben ser actualizadas o cambiadas en su totalidad. Es necesario además situar un poco el panorama mundial respecto al abuso de fármacos, en particular de opiáceos. La OMS informó en 2016 que alrededor de 25 millones de personas presentan farmacodependencia. Los trastornos causados por farmacodependencia suponen un impacto social y económico importante y negativo en los países de aquellos que la sufren. A nivel mundial, solamente 1 de cada 11 personas recibe un tratamiento adecuado para farmacodependencia. Esta cifra se reduce considerablemente más en países en vías de desarrollo. Como dato inquietante extra, en los últimos 10 años se ha producido un incremento importante en la cantidad de personas dependientes a opiáceos, así como las muertes causadas por sobredosis de estos mismos. Una consecuencia lógica a esta problemática es el desarrollo de nuevos tratamientos, utilizando sustancias tales como la naloxona. Se ha mencionado la palabra opioide. El concepto no es más que una sustancia en general derivada del opio, la cual se utiliza para causar somnolencia y para tratar el dolor en muchos casos. Ejemplos de ellos son la morfina, pero también drogas tales como la heroína. Y bueno, la relevancia de esto es que la naloxona es parte de esta familia, es un opioide. Sin embargo, su utilidad es la de bloquear y revertir los efectos causados por sobredosis de otros opioides. Solamente de este tipo de sustancias, no tiene efectos sobre otro tipo de sustancias. Su mecanismo de acción está dado por su gran afinidad por los receptores celulares del tipo Mu. Al llegar a estos receptores de un paciente con sobredosis por opioides, la naloxona sustituirá al opioide que se encontraba anteriormente y de esta forma los efectos de la sobredosis se verán reducidos, llegando al extremo incluso de salvar la vida al paciente en cuestión. De ahí la relevancia, dado la proliferación de casos de farmacodependencia a este tipo de sustancias. Sentados los antecedentes, plantearemos los objetivos de este trabajo. Se puede dividir en 2 partes. En primer lugar, corroborar si la metodología de la FEUM para analizar la calidad de la naloxona que se lleva al país mexicano se encuentra aún en vigor, y posteriormente, en caso de que no sea así, definir si puede ser sustituida por un método alternativo. En este caso la propuesta es HPLC, la cual será descrita a continuación por mi compañero. El agua, también conocido como disolvente universal, es ampliamente utilizado por su facilidad de manipulación. Sin embargo, el uso de disolventes no acuosos ofrece numerosas posibilidades, debido a que sus propiedades pueden verse modificadas por otros equilibrios inherentes que no se presentan en el agua. Esto produce cambios en constantes termodinámicas, tales como las constantes de equilibrio, de acidez, solubilidad, etc. Además, puede que desaparezcan algunas especies que existían en agua y en su lugar aparezcan otras, desde ácidos y bases nuevos hasta diferentes compuestos de coordinación. Una importante propiedad de un disolvente es su constante eléctrica, que puede considerarse como una medida de la neutralización que se ejerce en las interacciones entre partículas del soluto o entre iones opuestos en el caso de sustancias iónicas. Cuanto más pequeña la constante eléctrica, los iones quedan más asociados. Por otra parte,
Con una constante dieléctrica baja, los enlaces iónicos se rompen totalmente y los pares iónicos están totalmente disociados. En este sistema de sustancias de intercambio de partícula, aquellas de estas que fijan el protón con menor fuerza es un ácido, mientras que aquella que lo fija con mayor fuerza es una base. Esta descripción puede considerarse como una extensión a la teoría ácido-base de Arrhenius, la cual no resulta absoluta para todos los disolventes. De esta manera, el hidróxido de sodio, que se comporta como una base nivelada en agua, en amoníaco no lo hace como tal. Hay tres razones principales por las cuales se podría elegir un disolvente no acuoso en lugar de agua. 1. Los reactivos o productos pueden ser insolubles en agua. 2. Pueden reaccionar con ella. 3. El analito es demasiado débil como ácido o base para ser valorado en agua. Un cambio brusco en su punto de equivalencia solo se puede observar cuando su constante de equilibrio es grande. En la figura se observa que un ácido con un pKa aproximado de 8 no presenta un punto final claro cuando se valora con hidróxido en agua. Sin embargo, si se realiza en un disolvente no acuoso con una base más fuerte, este cambio es brusco. En agua, el ácido más fuerte es el hidronio y la base más fuerte el hidróxido. Por lo tanto, si se disuelve un ácido o base más fuerte, por ejemplo el ácido perclórico, se modifica la molécula de agua para simular una misma fuerza ácida. Esto es conocido como efecto nivelador. Ahora bien, con un disolvente menos ácido o básico, al no estar nivelados a la misma fuerza, presentan constantes de equilibrio diferentes y, por ende, se nota que uno es más fuerte que el otro. Aquel con mayor constante es el que tendrá la mayor cuantitatividad. La cromatografía es un método de separación que consiste en pasar una fase móvil, la muestra de su disolvente, a través de una fase estacionaria fija sólida. Esta última retrasa el paso de los componentes de la muestra, de forma que se puedan separar en un determinado tiempo de retención. El diseño de la columna y los estados de agregación pueden variar, pero en general, la muestra se coloca en la parte superior, donde la concentración tiene distribución rectangular y sus componentes separados forman una distribución gaussiana. En la cromatografía líquida, la fase móvil es un líquido que fluye a través de una columna que contiene la fase fija. La cromatografía líquida de alta eficiencia, o HPLC por sus siglas en inglés, es el resultado de las interacciones específicas entre las moléculas de ambas fases. Este método no se encuentra limitado por la volatilidad o estabilidad térmica de la muestra. De hecho, es capaz de separar macromoléculas y especies iónicas, entre otros grupos polifuncionales de alto peso molecular. El UHPLC, su versión ultra, tiene mejor resolución cromatográfica, disminuyendo los tiempos de análisis. La muestra de referencia es clorhidrato de naloxona, el cual es un sólido blanco, fino, cristalino e higroscópico, soluble en agua, ácidos diluidos y en bases fuertes, ligeramente soluble en etanol, casi insoluble en éter dietílico y cloroformo. En pantalla se muestran los procedimientos de manera somera del ensayo de identidad y la cuantificación de cloruros. Sin embargo, se profundiza en su procedimiento en el protocolo de validación. Ahora, en pantalla se muestra el material y los instrumentos a ocupar a lo largo del experimento. Como se verá a continuación, se muestra el material según el método utilizado. De acuerdo con la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, la determinación de naloxona se lleva a cabo por medio de una titulación no acuosa. Para esto, a una mezcla de 40 mililitros de ácido acético glacial y 10 mililitros de anhídrido acético, se le agregan 300 miligramos del clorhidrato de naloxona. Posteriormente, se agregan 10 mililitros de solución reactiva de acetato de mercurio y una gota de solución indicadora de violeta de metilo. Esto se va a titular con ácido perclórico 0.1 normal. Y ahora, de acuerdo con el método propuesto por HPLC, se generan primero los estándares para la curva de calibración. Para esto se hace un stock de naloxona en metanol a una concentración de 5 miligramos por mililitro. Posteriormente se diluye a 100 microgramos por mililitro, lo que será la disolución madre, de la cual se obtendrán los estándares de concentraciones entre 2 y 50 microgramos por mililitro. Las condiciones cromatográficas son: la fase móvil está compuesta por metanol, acetonitrilo y buffer de fosfato 50 milimolar a pH 7, en una relación 40-20-40 en volúmenes. El flujo se ajusta a 1 mililitro por minuto y se filtra con nylon de 0.45 micrómetros de grosor desgasificado. El volumen inyectado de la muestra es de 20 microlitros y la longitud de onda del análisis de 220 nanómetros. Las especificaciones del instrumento de HPLC son: una bomba POMP 515, inyector de muestra automático 717 Plus, un detector dual V2487,
La columna es de octadecano, cromacil 100, con tamaño de partícula de 5 micrómetros, longitud de 250 milímetros y diámetro de 4.6 milímetros. El software de control, registro y procesamiento es el Millennium 32 Chromatography Manager. Y ahora, para aplicar el método, se toma una cantidad equivalente a 1 miligramo de naloxona, se disuelve en metanol a una concentración de 1 miligramo por mililitro y posteriormente se diluye en alícuotas de 30 miligramos por mililitro, lo que representaría el 100% de la concentración de ese ensayo, y eso se inyecta al HPLC. Ahora, se encuentra desactualizado el método de la FEOM. Recordemos que la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos ocupa mercurio. El mercurio se ha utilizado desde hace siglos como colorante, como tratamiento para la sífilis, como diurético, e incluso muchos grupos étnicos lo han empleado con fines mágicos o religiosos. Sin embargo, se sabe que el mercurio tiene efectos muy tóxicos a la salud. El caso más conocido es el que tuvo lugar en Minamata, Japón, entre los años 1932 y 1968, cuando la empresa Chiso Corporation, dedicada a la producción de plásticos, petroquímicos y fertilizantes, vertió toneladas de residuos en la bahía de Minamata. Esto propició la formación de sales de metilmercurio, que es la forma más tóxica del mercurio, provocando que los peces acumularan grandes cantidades de esta sal y el pueblo pesquero los acabara consumiendo. Esto generó problemas en el sistema nervioso central y trastornos neurológicos, conocidos como la enfermedad de Minamata. Sin embargo, en 2007, el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente debatió la necesidad de encarar una acción internacional sobre el control del mercurio para disminuir emisiones antropogénicas a la atmósfera, adecuar el manejo de los desechos, reducir la oferta y la demanda, atender la restauración de los sitios contaminados, prohibir el tránsito de mercurio a países en desarrollo y ofrecer soluciones para su disposición final. Por lo anterior, se comprende que todo el mercurio que se ocupe y sus derivados no debería ser aceptado a nivel internacional y en consecuencia tampoco a nivel nacional. Por lo tanto, se ha optado por buscar alternativas viables para sus diferentes procesos, como es el caso de la validación del clorhidrato de naloxona. Ahora, para la validación se hicieron curvas de calibración con 6 concentraciones distintas en el intervalo de 2 a 50 microgramos por mililitro. La linealidad fue evaluada por el método de mínimos cuadrados, ecuación de la recta. La precisión fue determinada por repetibilidad con muestras de igual concentración en el mismo día de trabajo y la reproducibilidad evaluada al comparar los resultados de 3 días de trabajo. La exactitud se determinó analizando las muestras de control de calidad a diferentes concentraciones conocidas, obviamente dentro de este intervalo de calibración. Respecto a los resultados, las curvas de calibración para la naloxona fueron construidas graficando la concentración contra el área del pico, mostrando una buena linealidad en el intervalo de 2 a 50 microgramos por mililitro. El análisis por regresión lineal mostró esta ecuación de la recta, que con una pendiente de 50.814 y una ordenada al origen de menos 58.463. El coeficiente de correlación fue igual a 0.9999, con 4 nueves después del punto. El límite de detección fue de 0.016 microgramos por mililitro y el límite de cuantificación es de 0.047 microgramos por mililitro, lo que habla de una técnica lo suficientemente sensible y aceptable. Dice, ahora respecto a los valores experimentales obtenidos para la recuperación y la repetibilidad de la naloxona, se observa que la media de recuperación para 3 determinaciones consecutivas a las concentraciones de naloxona mostradas, que son 10, 30 y 50 miligramos por mililitro,
la media de recuperación fue del 98.72%, más menos el 1.2%, mientras que para 5 determinaciones, únicamente para una concentración de 30 miligramos por mililitro, fue de 97.51. En cuanto a los parámetros de idealidad del sistema, se evaluaron el factor de capacidad, las colas, la desviación estándar relativa y el tiempo de retención. Los valores observados, en comparación con los valores recomendados, apuntan a que esto es un buen método, ya que todos, con excepción de un poco de desviación estándar relativa además, se encuentran sobrados respecto a los valores recomendados. Ahora, en el cromatograma representativo del análisis de naloxona por este medio, se observa que es un método lo suficientemente selectivo, específico, ya que no hay picos de interferencia de los ingredientes de la formulación en el tiempo de retención, que es 11.3 minutos. Bueno, y luego de todo el análisis realizado, es posible concluir de lo general a lo particular lo siguiente. Como primer punto, la metodología por HPLC es confiable en realidad. Asimismo, este método es fácil de emplear, rápido, preciso, exacto y sensible, lo cual es sumamente útil y necesario cuando se trata de fármacos que tendrán impacto en la población humana. El método además será además idóneo para el análisis de control de calidad para naloxona. Es decir, esta metodología podría emplearse para evaluar la calidad o la pureza de lotes de naloxona. Y además, como última conclusión, sería necesario actualizar la metodología propuesta de la FEUM, y aún más puede que incluso resulte imperante hacerlo con tal de asegurar la seguridad y calidad de este medicamento entregado a las personas con farmacodependencia.